Imagina esto. Una civilización capaz de construir pirámides que desafían la física moderna. Médicos que realizaban cirugías cerebrales hace 3500 años. Dentistas profesionales reconocidos por el Estado. Una farmacología tan avanzada que muchos de sus remedios aún se estudian hoy en las mejores universidades del mundo. Una cultura que inventó la escritura médica, que desarrolló técnicas quirúrgicas que no volverían a verse hasta muchos siglos después, que entendía el funcionamiento del corazón y el cerebro de una manera que asombraba incluso a los estudiosos modernos. Y sin embargo, cada faraón moría con la boca destrozada, con los dientes reducidos a fragmentos, con abscesos que convertían cada día en una agonía silenciosa e imparable. Con infecciones que se extendían lentamente por el cuerpo hasta matarlos de la manera más cruel y más íntima posible, sin poder gritar, sin poder pedir ayuda, sin ningún remedio que pudiera salvarlos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo la mente más brillante de la antigüedad dominar la cirugía cerebral, las matemáticas de las estrellas y la astronomía del cosmos? Y fracasar completamente, de manera absoluta y categórica, ante algo tan básico, tan cotidiano, tan aparentemente simple como conservar sus propios dientes. La respuesta es más oscura, más fascinante y más inquietante de lo que cualquiera podría imaginar. Porque no se trata solo de dientes. Se trata de cómo una civilización entera quedó atrapada en una trampa invisible de la que no había escapatoria posible. Una trampa que comenzaba cada mañana, en el momento más ordinario de todos: el desayuno. Bienvenidos a Imperio de los Faraones, el canal donde los secretos más profundos del antiguo Egipto salen a la luz. El canal donde no contamos la historia que te enseñaron en el colegio, sino la historia que los libros oficiales prefieren ignorar. La historia real. La historia que duele. La historia que cambia la forma en que ves el mundo. Si aún no formas parte de esta comunidad, este es el momento exacto para hacerlo. Suscríbete al canal ahora mismo, porque aquí no nos conformamos con la versión simplificada. Aquí cavamos más profundo. Aquí buscamos la verdad aunque sea incómoda. Y cuando termines de ver este video, cuéntanos en los comentarios qué pensabas antes de verlo y qué piensas ahora. ¿Sabías que los faraones más poderosos de la historia vivían con un dolor que hoy consideraríamos absolutamente intolerable? ¿Sabías que la medicina más avanzada del mundo antiguo era completamente impotente ante una infección que hoy se resuelve en minutos? Tus comentarios no son solo palabras, son el motor de esta comunidad. Nos dicen qué temas te apasionan, hacia dónde quieres que vayamos, qué secretos quieres que desenterremos juntos. Que disfrutes del video. Hoy vamos a responder preguntas que la historia oficial raramente se hace. ¿Por qué el pan egipcio, el alimento más básico de toda una civilización, se convirtió en el arma más destructiva contra los dientes de toda la antigüedad? ¿Qué diferencia había entre los dientes de un faraón y los dientes de un esclavo? ¿Y cuál de los dos sufría de una manera más devastadora? ¿Qué sabían realmente los primeros dentistas del mundo? ¿Qué técnicas utilizaban? ¿Qué medicamentos aplicaban? ¿Y por qué todo ese conocimiento no fue suficiente para salvar a sus pacientes? ¿Qué nos dicen exactamente las momias de Ramsés II, Amenhotep III y Tutankamón sobre el verdadero estado de la salud en los niveles más altos del poder? ¿Y qué lección escondida en esos dientes de 3000 años puede cambiar para siempre la forma en que entendemos nuestra propia dieta, nuestra propia salud, nuestro propio cuerpo? Empecemos desde el principio. Desde el origen mismo de la tragedia. Hay un enemigo que los egipcios comían cada día. Un enemigo que no tenía nombre, que no tenía forma visible, que no se podía ver, ni oler, ni detectar de ninguna manera. Un enemigo que se mezclaba con el alimento más básico, más cotidiano, o más universal de su civilización. Y ese enemigo era el propio pan. El pan egipcio era el sustento de toda una nación. Era la columna vertebral de la dieta de todos, absolutamente todos, sin excepción. Lo comían los esclavos que movían bloques de piedra bajo el sol abrasador del desierto. Lo comían los soldados en las campañas militares. Lo comían los sacerdotes en los templos sagrados. Lo comían los escribas en sus estudios. Lo comían las reinas en sus palacios. Era la base de todo, el denominador común de una civilización entera que dependía de él para sobrevivir. Pero dentro de ese pan había algo que ningún egipcio podía ver, algo que ningún médico de la época podía identificar.
Algo que actuaba en silencio, comida tras comida, año tras año, con una paciencia y una eficacia letales. Para entender lo que pasaba, y hay que entender cómo se producía el pan en el antiguo Egipto. Para moler el grano, los egipcios utilizaban lo que los arqueólogos llaman molinos de silla, grandes bloques de piedra caliza y cuarzo sobre los que se frotaba el grano repetidamente con otro bloque más pequeño. Era un proceso completamente manual, agotador, que realizaban principalmente las mujeres durante horas cada día. Y cada vez que esas piedras rozaban contra el grano, dejaban atrás algo que nadie podía ver pero que estaba ahí, inevitablemente, pequeñísimas partículas de los propios bloques de piedra. Fragmentos microscópicos de cuarzo, de feldespato, de mica, de calcita, que se mezclaban con la harina de forma absolutamente invisible e inseparable. Y a esto se sumaba el segundo problema, igual de invisible e igual de devastador: el viento del desierto. El antiguo Egipto no era un entorno controlado. El grano se trillaba al aire libre, expuesto a los vientos que cruzaban el desierto cargados de arena finísima. El pan se horneaba en estructuras abiertas donde esa misma arena podía colarse sin dificultad. Y así, sin que nadie lo viera, sin que nadie lo planeara, grandes cantidades de arena del desierto quedaban atrapadas en la masa, en el pan, en cada bocado que cada egipcio tomaba cada día de su vida. ¿Por qué era esto tan destructivo? La respuesta está en la física más básica. El cuarzo contenido en esa arena del desierto tiene una dureza de 7 puntos en la escala de Mohs. Es un mineral extraordinariamente duro, más duro que muchos metales. El esmalte dental humano, por otro lado, tiene una dureza de apenas 5 puntos en esa misma escala. Eso significa que cada vez que un egipcio masticaba su pan cotidiano, el cuarzo de la arena actuaba como papel de lija sobre sus dientes. Los raspaba, los erosionaba, los destruía partícula a partícula, mordisco a mordisco, comida a comida. No era una destrucción dramática ni instantánea, era lenta, era constante, era absolutamente imparable. Día tras día, año tras año, la arena del pan iba reduciendo los dientes de todos los egipcios, desde el esclavo más humilde hasta el faraón más poderoso, hasta dejarlos planos, hasta dejarlos al nivel de las encías, hasta dejar expuesta la pulpa dental, los nervios, el interior vivo y vulnerable del diente. Y entonces comenzaba el verdadero horror. Piensa por un momento en el peor dolor de muelas que hayas sentido en tu vida. Ese dolor que no te deja dormir. Ese dolor que late con cada latido de tu corazón. Ese dolor que hace imposible pensar en cualquier otra cosa. Ahora imagina ese dolor multiplicado, sin pastillas, sin anestesia, sin dentista, sin ninguna forma de detenerlo, de aliviarlo, de escapar de él, sin ninguna perspectiva de que alguna vez termine. Eso era la vida cotidiana para millones de egipcios. Eso era lo que enfrentaban cada día los hombres y las mujeres que construyeron una de las civilizaciones más grandes de la historia humana. Cuando la abrasión constante del pan con arena destruía el esmalte dental y dejaba expuesta la pulpa, las bacterias encontraban el camino abierto hacia el interior del diente. Y una vez dentro, una vez que esas bacterias llegaban a la raíz, el proceso era completamente imparable. Los abscesos comenzaban a formarse en la base del diente, en el hueso mismo de la mandíbula. El tejido óseo se inflamaba. La presión dentro de ese espacio cerrado, rígido, sin salida, se volvía insoportable. Un dolor constante, pulsante, que aumentaba con cada latido, que no dejaba dormir, ni pensar, ni comer, ni hablar, ni existir con normalidad. Y sin antibióticos, sin ningún fármaco capaz de combatir esa infección desde dentro, sin ninguna herramienta médica que pudiera detener el avance de las bacterias, el desenlace era frecuentemente fatal. Las investigaciones modernas, basadas en el análisis de cientos de momias egipcias, estiman que entre el 50 y el 90% de las infecciones dentales graves del mundo antiguo terminaban en muerte, por sepsis, por la propagación de las bacterias al torrente sanguíneo, por infección del hueso mandibular, por extensión de la infección hacia el cerebro. De maneras distintas, por caminos distintos, pero con el mismo resultado final. La momia de Amenhotep III, uno de los faraones más poderosos y celebrados de toda la historia de Egipto, es quizás el testimonio más elocuente de este horror silencioso. Los escáneres de tomografía computarizada aplicados a su momia revelaron lo que los arqueólogos y médicos modernos describieron como un verdadero catálogo de patologías dentales. Prácticamente ninguna corona dental intacta, enfermedad severa de las encías, múltiples abscesos activos en varios puntos de la mandíbula. Un panorama de destrucción total.
Este hombre gobernó uno de los imperios más grandes del mundo conocido. Bajo su reinado, hacia Egipto alcanzó cotas de prosperidad y poder que muy pocas civilizaciones han igualado en toda la historia humana. Y vivió sus últimos años en una agonía que hoy consideraríamos absolutamente inaceptable e innecesaria. Los investigadores creen que la causa real de su muerte pudo haber sido precisamente una infección dental que se propagó de manera imparable por su cuerpo, sin que ningún médico de su corte pudiera hacer nada para detenerla. Y no fue el único. Quizás en este punto estás pensando que este problema solo afectaba a quienes no tenían recursos, a los pobres, a los esclavos, a quienes comían el pan más burdo, el más contaminado con arena, a los que no podían permitirse una alimentación de calidad. Pero aquí es exactamente donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, verdaderamente paradójica, algo verdaderamente imposible de creer a primera vista, porque los faraones sufrían igual, o quizás peor, solo que por razones completamente distintas. Mientras los trabajadores, los campesinos y los esclavos perdían sus dientes por la abrasión mecánica del pan con arena, un proceso lento pero devastador que reducía el esmalte hasta dejarlo sin protección. La élite egipcia, los faraones, los sacerdotes, los nobles, desarrollaba un tipo completamente diferente de destrucción dental: la caries. Una enfermedad que en aquella época era, de manera absolutamente irónica, una enfermedad de ricos. ¿Por qué? La respuesta es tan clara como perturbadora. Los faraones y la nobleza tenían acceso exclusivo a los carbohidratos fermentables más peligrosos para los dientes que existían en el mundo antiguo: la miel, los higos, los dátiles y las frutas dulces que el pueblo llano nunca podía permitirse. Alimentos extraordinariamente deliciosos, suaves, refinados, símbolo del privilegio y del poder, y absolutamente perfectos para alimentar a las bacterias que destruyen el esmalte dental desde afuera. Además, su comida era más refinada, más cuidadosamente preparada, menos abrasiva que la del pueblo. Paradójicamente, esto significaba que la placa bacteriana permanecía sobre sus dientes durante más tiempo. El pan basto de los pobres, aunque destruía los dientes por abrasión, aunque lijaba el esmalte sin misericordia, al menos barría mecánicamente parte de esa placa bacteriana con cada masticación. El pan fino, suave y cuidadosamente preparado de los ricos no hacía ese trabajo de limpieza mecánica, y la bacteria se acumulaba, y la caries avanzaba. Y el resultado era una élite egipcia atrapada en lo que los investigadores modernos llaman la paradoja dental del antiguo Egipto. Cuanto más rico eras, más acceso tenías a los alimentos que generaban caries. Cuanto más refinado era tu pan, más tiempo permanecía la bacteria sobre tus dientes. Cuanto más poderoso eras, más dulce era tu dieta y más vulnerable era tu boca. Y cuanto más importante eras políticamente, menos podías hacer para detener el daño, porque la medicina de la época simplemente no tenía las herramientas necesarias para enfrentarse a lo que estaba pasando dentro de tus dientes. ¿Sabías esto? Te sorprende que incluso los dioses vivientes de Egipto, los hombres que se proclamaban descendientes de Ra, hijos del sol, señores de la eternidad, fueran igualmente vulnerables ante algo tan pequeño, tan invisible y tan aparentemente insignificante como una bacteria. Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te ha impactado hasta ahora de este video. Esas reacciones, esos pensamientos, esas preguntas que se te generan al escuchar esta historia son el combustible que mantiene vivo este canal. La momia de Ramsés II. El faraón que se proclamó eterno y omnipotente, el hombre que hizo grabar su nombre en prácticamente todos los templos de Egipto, que firmó el primer tratado de paz de la historia de la humanidad, que gobernó durante 67 años y que fue quizás el monarca más famoso que ha existido jamás, presenta evidencias claras de un absceso masivo de origen dental. Los científicos que han estudiado su momia en detalle consideran que una infección de este tipo pudo haber sido una de las causas determinantes de su muerte. Un hombre que doblegó pueblos enteros, que venció en batallas legendarias, que construyó monumentos destinados a durar para siempre, posiblemente muerto por un diente infectado. Pero si los médicos egipcios eran tan avanzados, tan reconocidos, tan respetados en todo el mundo antiguo, ¿por qué no pudieron hacer nada? ¿Por qué no intervinieron? ¿Por qué dejaron morir a sus propios faraones de algo que hoy se resuelve en cualquier clínica en menos de una hora? La respuesta a esta pregunta es quizás la parte más fascinante y más trágica de toda esta historia. Porque los médicos egipcios no eran ignorantes, eran brillantes, eran pioneros, eran los más avanzados de su época.
y aún así estaban atrapados en una red de limitaciones que hacía imposible que ayudaran de verdad a sus pacientes. Egipto fue la primera civilización de la historia en reconocer oficialmente la profesión dental como una especialidad médica independiente. El primer dentista conocido y documentado de toda la historia humana se llamaba Ge-Sirra. Vivió y ejerció su profesión alrededor del año 2650 antes de nuestra era, hace más de 4600 años. Su título oficial en la corte del faraón era grande entre los dentistas y los médicos. Un título de honor, de reconocimiento, de prestigio máximo. Existía además una jerarquía médica perfectamente estructurada y organizada. Desde los médicos generales, llamados Esiwanoyiyo, en el idioma egipcio antiguo, hasta los especialistas en enfermedades de los dientes, denominados Ip-Iai, y los dentistas de la corte imperial, son reservados exclusivamente para el tratamiento de la familia real y la alta nobleza. ¿Qué sabían hacer estos primeros dentistas de la historia? Mucho más de lo que la mayoría de la gente imagina. El famoso papiro de Ebers, uno de los documentos médicos más antiguos y completos que se conservan de la antigüedad, describe al menos 11 recetas y tratamientos diferentes para abordar afecciones de los dientes y las encías. Usaban las propiedades antisépticas de la miel, conocida hoy en día por su capacidad real para combatir ciertas bacterias, junto con el poder astringente de la ocre roja y componentes vegetales como el apio, el comino, la mirra y la resina de árboles específicos, para crear enjuagues bucales, pastas dentales primitivas y ungüentos que se aplicaban directamente sobre las zonas afectadas. Los arqueólogos han encontrado incluso momias cuyos dientes presentaban alambres de oro o plata, que los mantenían unidos entre sí, lo que representa una forma primitiva pero efectiva de prótesis dental o de estabilización de dientes que se habían vuelto móviles por la enfermedad de las encías. También hay evidencias de que los médicos rellenaban las cavidades producidas por el desgaste con compresas de lino empapadas en aceite de cedro y otras sustancias, creando una especie de obturación primitiva que no curaba el problema, pero aliviaba temporalmente el dolor y protegía la zona dañada. Todo esto es impresionante. Todo esto habla de una mente médica extraordinariamente avanzada para su época. Pero aquí está el problema fundamental. Es el límite insalvable que convertía todo ese conocimiento en algo insuficiente para enfrentar la escala del problema que tenían delante. El primer límite era tecnológico. Los egipcios solo disponían de cobre y bronce para fabricar sus instrumentos médicos y quirúrgicos. Son metales relativamente blandos, maleables, incapaces de mantener el filo y la rigidez necesarios para realizar extracciones dentales eficaces y seguras. Sin acero templado, sin el tipo de metal duro y preciso que no llegaría hasta muchos siglos después, arrancar un diente era un procedimiento tan extremadamente traumático que podía fracturar la mandíbula del paciente, desencadenar una hemorragia incontrolable o provocar una infección de entrada que matara al paciente más rápido que la infección original. El segundo límite era religioso y cultural, y en muchos sentidos era aún más poderoso que el tecnológico. Los egipcios creían con absoluta convicción que el cuerpo debía permanecer íntegro y físicamente completo para poder resucitar con éxito en el más allá. El viaje al mundo de Osiris, la vida eterna que tanto ansiaban, requería un cuerpo perfecto, un cuerpo entero, un cuerpo sin faltarle ninguna parte. Extraer un diente, por más que aliviara el dolor del presente, significaba enviar al paciente al otro mundo con un cuerpo incompleto, con una falta que podía comprometer su eternidad. Esta creencia, tan profundamente arraigada en toda la cultura egipcia, frenaba a los médicos incluso en los casos donde la extracción era la única alternativa real a una muerte por infección. El tercer límite era conceptual, y quizás era el más devastador de todos. A pesar de todos sus conocimientos anatómicos, a pesar de toda su capacidad de observación médica, a pesar de su sofisticada comprensión de muchos procesos del cuerpo humano, los egipcios creían que la causa principal del dolor dental era un ser invisible, un gusano mítico llamado FNT en su idioma, que habitaba dentro de los dientes y los roía desde adentro. Esta teoría del gusano dental no era exclusiva de Egipto, aparecía en muchas culturas del mundo antiguo, pero en Egipto orientaba los tratamientos de manera decisiva hacia los conjuros mágicos y las fumigaciones rituales destinadas a expulsar a ese gusano invisible. Mientras el médico recitaba sus encantamientos y quemaba sus hierbas para ahuyentar al invasor imaginario, la infección bacterial real seguía avanzando en silencio, destruyendo el hueso, envenenando la sangre, matando al paciente. La suma de todos estos factores
la arena en el pan que nunca se podía eliminar, los metales demasiado blandos para operar con seguridad, las creencias religiosas que impedían extraer dientes enfermos, la teoría del gusano que desviaba los tratamientos hacia la magia en lugar de hacia la cirugía, creaba una trampa perfecta de la que no había escapatoria posible. Una trampa invisible, silenciosa, que funcionaba con una eficiencia terrible. Una civilización con los primeros dentistas del mundo, con una farmacología avanzada y con un conocimiento anatómico notable, pero completamente incapaz de detener la destrucción que comenzaba cada mañana en el momento más ordinario de todos. Antes de cerrar esta historia y extraer de ella las conclusiones más importantes, necesito que te detengas un momento y pienses en lo que las momias de estos faraones nos están diciendo hoy. 3000 años después, desde la oscuridad de sus sarcófagos y sus museos, los investigadores modernos han aplicado escáneres de tomografía computarizada de última generación a decenas de momias egipcias de diferentes épocas y diferentes rangos sociales, y han encontrado algo que nadie esperaba encontrar, algo que ha sorprendido profundamente a la comunidad científica: una correlación directa, estadísticamente significativa, entre las enfermedades dentales crónicas que presentan estas momias y la calcificación de sus vasos sanguíneos, es decir, la arteriosclerosis, la misma enfermedad cardiovascular que hoy mata a millones de personas en el mundo desarrollado. Ya estaba presente en los cuerpos de los antiguos egipcios y estaba directamente vinculada al estado de sus dientes. Lo que esto significa es extraordinariamente importante. La inflamación crónica que producían las infecciones dentales no se quedaba confinada dentro de la boca. Viajaba por el torrente sanguíneo, alcanzaba las arterias, contribuía a la formación de placas de colesterol en las paredes vasculares y eventualmente participaba en los infartos y las enfermedades cardíacas que también muestran esas mismas momias. El mismo mecanismo biológico exacto sigue activo en nuestros cuerpos hoy. Una boca enferma, con infecciones crónicas, con encías inflamadas, con caries sin tratar, no es simplemente un problema estético, no es simplemente una fuente de dolor local, es una amenaza sistémica para todo el organismo, una puerta abierta a través de la cual la infección puede afectar al corazón, o al cerebro, a los riñones, a prácticamente cualquier sistema del cuerpo. Los egipcios no lo sabían, nosotros sí lo sabemos. Y la pregunta incómoda es cuántos de nosotros actuamos en consecuencia. La segunda lección es aún más perturbadora en su simplicidad. La medicina, por avanzada que sea, no puede corregir de manera indefinida lo que la dieta destruye de forma sistemática y cotidiana. Los egipcios tenían los mejores médicos de su época, los dentistas más especializados del mundo antiguo, una farmacología que maravillaba a todos los pueblos que entraban en contacto con ella. Y todo ese conocimiento era completamente impotente ante lo que sus pacientes comían cada día en cada comida. Cuéntanos en los comentarios si crees que nuestra sociedad comete hoy el mismo error que cometieron los egipcios hace 3000 años. Si crees que tratamos los síntomas mientras ignoramos las causas. Si crees que confiamos demasiado en la tecnología médica y muy poco en la prevención real. Esa conversación en los comentarios vale más de lo que imaginas y nos ayuda a decidir hacia dónde llevar las próximas investigaciones de este canal. Cerramos esta historia con una pregunta que los historiadores raramente se atreven a hacer en voz alta, porque sus implicaciones son demasiado grandes, demasiado incómodas, demasiado perturbadoras. ¿Qué habría cambiado en la historia del antiguo Egipto si sus médicos hubieran podido tratar eficazmente las enfermedades dentales? Si hubieran tenido el conocimiento, las herramientas y la libertad cultural para detener ese sufrimiento? No es una pregunta trivial, no es una pregunta académica sin consecuencias reales. Y porque el dolor crónico no es solo sufrimiento físico. El dolor crónico cambia la manera en que una persona piensa, decide, lidera y actúa. Un faraón que gobierna con un absceso activo en la mandíbula, con la pulpa dental expuesta, con la infección avanzando hora a hora por su cuerpo, no es el mismo líder que un faraón sin ese sufrimiento. La agonía permanente de una infección sin tratamiento posible genera irritabilidad, agotamiento cognitivo, incapacidad para concentrarse en asuntos complejos, dependencia del opio y del vino para calmar temporalmente el dolor. Y cuando el hombre que toma las decisiones que afectan a millones de personas, toma esas decisiones bajo el peso aplastante de un dolor insoportable, esas decisiones cambian, la historia cambia. La esperanza de vida media en el antiguo Egipto rondaba entre los 25 y los 36 años, y las enfermedades dentales, con sus complicaciones infecciosas y sus efectos sistémicos sobre el corazón y la sangre, eran una de las causas principales de esa muerte prematura. Artesanos con décadas de experiencia, administradores con años de conocimiento acumulado,
ingenieros, matemáticos, astrónomos, médicos, escritores, artistas. Todos perdidos demasiado pronto. Todos muertos antes de poder compartir todo lo que sabían. Todos víctimas de una trampa que nadie había diseñado pero que funcionaba con una eficiencia perfecta. ¿Cuántas pirámides más podrían haber construido si hubieran vivido más? ¿Cuántos papiros más podrían haber escrito? ¿Cuántos secretos del universo podrían haber descifrado? ¿O cuántos misterios podrían haber resuelto? ¿Cuántas maravillas más podrían haber creado? Si no hubieran muerto de infección en la boca antes de llegar a los 40 años. Esa es la verdadera tragedia del antiguo Egipto. No la caída de sus imperios ante los persas o los macedonios, no las invasiones que borraron su idioma de las piedras, no el olvido progresivo de sus dioses bajo otras religiones, sino el dolor silencioso, íntimo, constante e imparable, que consumía a sus mejores mentes desde dentro, día tras día, comida tras comida, mordisco a mordisco. Desde la primera vez que un bebé egipcio probaba el pan con arena hasta el último día de su vida. Los dientes de Amenhotep III siguen en su lugar, en su momia, en su museo, guardando silencio. Los de Ramsés II también, los de Tutankamón, los de todos los faraones que se proclamaron dioses, que se creyeron eternos, que mandaron grabar su nombre en las piedras para que durara para siempre, y que descubrieron al final que ningún poder humano, ningún título real, ninguna riqueza del mundo, ninguna plegaria a ningún dios, podía detener el avance silencioso de una infección sin nombre. Hoy sabemos lo que ellos no pudieron saber. Sabemos que el cuarzo del desierto, invisible en su pan de cada día, era más duro que su sonrisa. Que la miel de su mesa, ese lujo que solo los más poderosos podían permitirse, era el veneno más dulce de toda su historia. Que el gusano que creían que roía sus dientes por dentro no era completamente un mito, era real, era microscópico, era bacterial, era invisible y era absolutamente letal. Pero quizás la pregunta más importante de todo este video no es qué sabían ellos ni qué ignoraban ellos. La pregunta más importante, la única pregunta que realmente importa cuando se apaga esta pantalla y vuelves a tu vida cotidiana, es ¿qué hacemos nosotros con lo que sabemos? ¿Qué hacemos con estas lecciones que tienen 3000 años de antigüedad y que siguen siendo absolutamente vigentes hoy? Eso es todo por hoy en Imperio de los Faraones. Si este video te ha hecho pensar de manera diferente, si ha cambiado algo en la forma en que ves a los grandes faraones del pasado, si te ha sorprendido, si te ha incomodado, si te ha generado preguntas que no esperabas tener, deja tu comentario ahora mismo, no mañana, ahora, porque esos comentarios son los que nos demuestran que este trabajo vale la pena y son los que nos dicen con precisión exacta hacia dónde ir con el próximo video, qué secreto desenterrar, qué verdad buscar. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna entrega. Comparte este video con alguien a quien le apasione la historia verdadera, la historia sin filtros, la historia que cambia la manera de ver el mundo. Y recuerda siempre, los secretos más grandes de la historia no están en los libros que todo el mundo lee. Están en los lugares donde nadie se atreve a mirar. Están en los dientes de las momias. Están en el pan del desayuno. Están en las preguntas que nadie hace. Hasta la próxima entrega, Imperio de los Faraones. Pero hay algo más que necesitamos entender antes de cerrar definitivamente esta historia. Algo que los arqueólogos descubrieron al estudiar no solo los dientes de los faraones, sino los dientes de miles de personas comunes del antiguo Egipto. Y algo que cambia por completo la escala de esta tragedia y la convierte en algo mucho más grande que el sufrimiento de unos pocos gobernantes poderosos. Este problema no era exclusivo de los reyes, era universal, era transversal a toda la sociedad egipcia. Desde los trabajadores que construían las pirámides hasta los sacerdotes que oficiaban los rituales más sagrados, todos, absolutamente todos, sufrían alguna forma de destrucción dental. Los estudios modernos sobre restos óseos de cementerios del antiguo Egipto muestran que prácticamente no existe un solo esqueleto adulto con los dientes en buen estado. El 100% de los adultos presentaba signos de desgaste severo, de infección, de pérdida dental, de daño irreparable. Imagina lo que esto significa a escala humana. Imagina una sociedad entera en la que cada persona adulta vivía con algún grado de dolor dental crónico, en la que cada hombre, cada mujer, cada trabajador, cada artesano, cada funcionario, llevaba consigo ese peso invisible pero constante, en la que la energía que se necesitaba para construir